Buenas tardes a todos mis hermanos. Sean todos bienvenidos a esta su casa, Rutas de Luz. En este momento le vamos a dar la palabra a Germán Junior, que nos va a colaborar con la oración. Gracias, Camila. Muy buenas tardes para todos mis hermanos. Que la paz del Maestro Jesucristo esté siempre entre nosotros. Vamos a tomar una disposición, vamos a sentarnos cómodamente. Vamos a respirar suavemente para darle gracias a Dios por este maravilloso día, por la oportunidad que hemos tenido en este momento de estar reunidos en su nombre, de elevar esta humilde plegaria ante Él. Porque hay muchos seres que no pueden levantar su voz porque se encuentran desorientados, porque hay muchos seres que se encuentran aún en la oscuridad, y hoy nosotros unimos nuestros corazones para orar por ellos. Señor, te pido que ilumines al planeta de la Tierra, ya que se encuentra en medio de una crisis muy grande, Señor. Bendícenos y danos tu misericordia por siempre. Y hoy colocamos en tus manos a nuestro expositor, Johnny, con su charla, el tema de hoy, para que sea muy instructivo, que Él tenga el poder de la palabra y pueda llegar a nuestros corazones y a nuestras mentes. Que así sea. Y así sea. Le damos las gracias a Germán por esa oración tan bonita. A continuación vamos a presentar a nuestro querido expositor de la tarde de hoy, Johnny Navarro Camacho. Él es trabajador del Centro Espírita Luz de Amor de la ciudad de Bucaramanga, presidente de la Federación Espírita del Oriente Colombiano, Fede Oriental, integrante del Consejo Confederativo Nacional de Confecol, presidente de la comisión organizadora del 18º Congreso Espírita Colombiano y conferencista nacional e internacional. El tema para la tarde de hoy, por los caminos de Jesús. Entonces, nuestro querido Johnny, le damos la palabra y le pedimos a todos nuestros hermanos, por favor, cerrar los micrófonos. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Estamos muy contentos, muy complacidos de encontrarnos en la tarde de hoy, compartiendo con este Centro Espírita Rutas de Luz, a quien debemos tanto. Personalmente lo digo, y sé que hablo también por mi familia y a nombre del Centro Espírita Luz de Amor aquí en la ciudad de Bucaramanga. Y deseamos para todos desde ya votos de mucha paz, de mucho amor, deseos, de que Jesús entre en el corazón de cada uno de nosotros. En estos momentos, como decía Germán en la oración, tan difíciles que el mundo afronta, es necesario que permitamos que la paz llegue al corazón de cada uno de nosotros y que en momentos como este nos unamos en torno al pensamiento de aquel que transformara el mundo y de los caminos que él recorriera. Hablar acerca de los caminos de Jesús o por los caminos de Jesús es sin duda un reto, mas es también la oportunidad de retratar con humildad y en pocas palabras la grandeza de un ser tan especial y tan singular como lo fue y lo es el Maestro Jesús. Decíamos que hoy vivimos momentos muy difíciles en el mundo. No obstante, aquellos tiempos también eran bastante difíciles. En aquel momento, Roma comandaba absolutamente todo. Su poderío, el poderío del águila romana, se extendía por todo lo que las personas conocían. Tanto era lo vasto de este imperio que se decía que el imperio romano siempre tenía la luz del sol. Pues a pesar de las diferencias horarias, en alguna parte del imperio romano siempre el sol se izaba en algún momento. Su imperio era vasto, mas también lo era su crueldad.
Y fuera precisamente en estos momentos, cuando el imperio se encontraba en una aparente paz, después de múltiples guerras con los bárbaros y con diferentes pueblos que se le oponían, y después de 2 triunviratos fracasados, que ahora en una aparente paz que muchos romanos e historiadores hasta hoy nos explican, fue que llegara la figura excelsa de Jesús. Este ser especial, este ser singular, relata el evangelista Lucas que en una noche una estrella, un ángel, un ser de luz, se le apareciera a los pastores diciéndoles: traigo buenas nuevas de amor y de esperanza. Y ellos, maravillados ante la luz de este ser, comenzaron a seguir la estrella, esta luz que los conducía a una pequeña caverna cerca a Betlehem, a unos cuantos kilómetros, cavernas que los mismos pastores usaban para resguardar del frío de la noche y del desierto a las ovejas. Y en una de estas cavernas, simples, sencillas, y entre los animales encontrarían a aquel que cambiaría el mundo por completo y dividiría la historia del mundo en 2. Hablar de Jesús es hablar de amor. Hablar de Jesús es hablar de todo lo que a nosotros nos convoca hoy aquí y nos reúne como cristianos que nosotros somos y estamos llamados a continuar siendo día a día. Personalmente sentimos un regocijo muy grande en nuestro corazón cuando abordamos las temáticas relacionadas con el excelso Maestro. Porque muchos que le antecedieron en el mundo habían hablado ya de caridad, otros hablaron de bondad, otros de conocimiento, pero jamás ninguno había hablado de amor, y menos habría convertido o se habría convertido en el amor mismo como Jesús lo hizo. Su ministerio completo fuera de amor. Aún cuando se encontraba muy niño y jugaba con su primo de nombre Juan, que posteriormente pasaría a la historia como el Bautista, él ya vislumbraba en los horizontes inmensos del mundo la labor que habría de llevar a cabo para transformar la humanidad. Cuando apenas era un jovencito y se adentraba en las sinagogas, se adentraba entonces en donde estudiaban la filosofía en aquel momento, la religión. Él, que no proponía ninguna religión sino el amor, aún siendo muy joven, toma los pergaminos que allí reposaban, y comenzando a leerlos, un hombre atormentado dentro de la multitud se levanta y señalándolo fuertemente le dice: Jesús de Nazaret, yo sé quién eres tú. Y él, que hasta ese momento había sido apenas un niño que jugaba, un niño que ayudaba a su padre en la carpintería, que habría muerto poco antes de aquel momento, aquel niño que a su vez adoraba a su madre María, ahora joven, mirando a este hombre y percibiendo la intención del obsesor que le acompañaba, le dice: cállate, guarda silencio, pues mi momento aún no ha llegado. Y como hablar en aquel momento despertaría los celos incluso de aquellos que fueran sus hermanos aparentemente consanguíneos, pues eran los hijos del matrimonio anterior de José, hijos e hijas, más que sentían el celo y la envidia hacia Jesús. Él, no obstante, tranquilo, imperturbable, continuaba hablando y disertando con majestuosidad, mientras que los que allí se encontraban, ancianos que habían dedicado su vida entera al estudio, miraban con asombro, algunos con ternura, otros con terror, algunos incluso con miedo, a un joven hablar con tal
claridad de las Escrituras. No obstante, pasaría el tiempo hasta que su figura excelsa se viese por primera vez en las playas de Cafarnaúm. Allí, donde él naciera en Galilea, era la región pobre de Israel. Era una región apartada de Roma, la capital. Y ahí era donde vivían todos los pescadores, donde vivían aquellos personajes humildes e incluso también rechazados. Muchos de ellos en una revolución interna constante, por lo cual esperaban y ambicionaban, como decía la profecía, aquel Mesías que los liberaría por completo. Ellos, en su ignorancia, en su revolución constante, esperaban un Mesías belicoso. Mas la revolución que Jesús iba a plantear no era una revolución de armas, no era una revolución de sangre ni de dolor, era una revolución de transformación del ser. La verdadera revolución, la verdadera cirugía moral necesaria para poder entrar al reino de los cielos. Y aquellos, aunque eran un pueblo monoteísta, se encontraban sumidos en el orgullo y en la rabia de tener que seguir las imposiciones del águila romana. Eran momentos muy difíciles, pues se decía incluso que las piedras tenían oídos y las paredes tenían ojos. Hasta hoy, esta región se considera de las más difíciles del mundo, y en sus momentos más críticos fuese cuando Jesús llegase a las playas, a estas playas hermosas en Cafarnaúm. Allí en donde se reunían hombres sencillos y humildes, toscos muchos de ellos, para pescar como una de las principales circunstancias o sustento de su vida diaria y de la población. Y fuese precisamente allí que, acercándose un hombre cuya traducción a nuestro idioma sería Pedro, Simón Bar Jonás, él entonces le miró, mientras que su hermano Andrés recogía las redes. Y Pedro, que lo miraba, sabiendo que jamás había visto a este hombre en aquella playa, pero que a su vez sentía que le conocía en su íntimo, se sintió magnetizado por él, y como hipnotizado, miró profundamente sus ojos, y sus labios que entreabriéndose le decían: Simón Pedro, ven a pescar conmigo almas en el océano de la humanidad. Abandona las redes en estos momentos para acompañarme. Desde el punto de vista filosófico, una petición totalmente extraña y salida de contexto, pues es la petición de un extraño a otro, mas desde el punto de vista moral. Eran almas que se reencontraban. Era el alma de Simón Pedro que oía el llamado del Mesías, a quien se entregó sin dudarlo, como posteriormente lo hizo su hermano. Muchos que poco a poco se fueron uniendo a su ministerio de amor, siguiendo sus huellas, transitando su camino. Cada vez más se aproximaban más personas. No obstante, el Imperio Romano sentía el temor por esto. Así es que mandara a uno de sus senadores, Publio Lentulus, para que, con otro motivo personal que lo convocaba a estas regiones con un mejor clima para su hija, que se encontraba sufriendo del mal de Hansen, pudiese relatar acerca de este tal Mesías al César. Y Publio Lentulus envió una carta que se encuentra hoy aún guardada en el museo como data en la última parte de la hoja, allí en la Orden de los Lazaristas, en Roma, para que pueda contarle acerca de este ser singular, a lo que Publio Lentulus responde dando una descripción a César, diciéndole: he aquí, como ustedes pueden leer, no me voy a detener a leer, que se ha encontrado con un hombre que llaman el gran profeta, más que sus discípulos le dicen el Hijo de Dios. Me llama especial atención la descripción, pues dice él que es un hombre alto y de majestuosa apariencia. Su faz, su rostro,
a la vez severa y dulce, inspira respeto y amor, y a quien le ve. Su cabello, de color del vino, desciende ondulado a los hombros y está dividido en medio al estilo nazareno. Su frente pura y altiva, su cutis pálido y limpio, la boca y la nariz son perfectas. La barba abundante del mismo color de los cabellos era una barba que jamás había sido cortada. Las manos finas y largas, los brazos de una gracia encantadora y los ojos azules, plácidos y brillantes. Si no tuviésemos ninguna imagen de nuestro Maestro Jesús y tuviésemos que limitarnos como le ocurriese al César en aquel momento, solamente las palabras de Publio Lentulus, ya podemos ver allí la belleza que emanaba del interior de Jesús y que se reflejaba en su ser completo. Era el rostro de la severidad, pero también del amor. Era el rostro que invitaba a la transformación, que como transformación sería dolorosa para la criatura, pero que también sería la renovación para el mundo nuevo que ya se aproxima aún en nuestros tiempos. Este ser especial no propuso ninguna doctrina como ya establecimos, pero sí 2 reglas de comportamiento. Amarnos los unos a los otros como Dios nos ama, y el segundo, hacer a todos los demás lo que nos gustaría que hiciesen con nosotros. Aún cuando los discípulos le acompañaban, había quienes confundidos no comprendían su mensaje, quienes confundidos no entendían que a pesar de los diálogos largos y las noches cálidas en aquel caserón allí en Cafarnaúm, donde compartían acerca de temas como el amor, la felicidad, la fraternidad, el perdón, entre tantos otros, habían algunos, como Judas, que confundido en el ministerio de Cristo, no sabía entonces interpretar sus enseñanzas y, llevado por el inmediatismo que a todos aún nos domina, pues todos queremos ver ya nuestra transformación, o mejor aún, queremos ver ya la transformación de quienes nos rodean, aunque todavía no veamos la propia. Y Judas, que así actuaba, queriendo ver ya la transformación del Imperio Romano, queriendo ver la transformación de todos los que le rodeaban, pero no transformándose interiormente, dejándose llevar por un mensaje más político y confundido, atormentado, vende a Jesús, creyendo que él se liberaría porque era el Mesías, como lo explica en una entrevista que entrega desde el mundo espiritual al espíritu de Humberto de Campos y que se encuentra en la revista Espírita. Entrevista bastante interesante, que quita entonces el tinte de traidor despiadado y sí, de espíritu que atormentado, como todos lo somos o lo hemos sido, confunde el mensaje de Jesús y creyendo que él se liberaría, lo entrega a Caifás. Lo entrega a tantos que querían acabar con su vida, tantos que ignorantes creían que acabando con su vida física, acabarían con su mensaje. Y está demostrado históricamente que aquello que hace que un ideal prevalezca es, entre otras cosas, la muerte del idealista. Y esto era algo que aquellos hombres que lo odiaban no comprendían. No obstante, Jesús, tranquilo, sereno, como el Cordero de Dios que era, camina tranquilo, sin perturbarse, aún sabiendo los hechos que él afrontaría después. Aquel mismo ser maravilloso que había estado en la cima de un monte para cantar las bienaventuranzas a la humanidad y entregar la regla de conducta que habrá de regirnos en algún momento a todos. Aquel que habría curado a cientos de leprosos, enfermos, atormentados. Aquel que había logrado que los espíritus perturbadores y obsesores se encontraran entonces paz, como también sus perturbados. Él, el que se había sentado en la casa del rico,
pero también a compartir el pan con el necesitado, que había atendido a las meretrices, a los pescadores y a los cobradores de impuestos. Ahora era conducido a una pequeña celda, mientras que el poder temporal definía qué hacer con el poder perenne, que es el amor que él emanaba y que él era. Sin embargo, él se mantenía tranquilo, porque los momentos próximos habrían de ser momentos de confusión para tantos que le acompañaban. Y él habría de ser entonces la paz en medio de la tormenta, como en aquel momento que caminando sobre las aguas y extendiendo la mano a Pedro, lo invitó a que tuviese fe para que caminara sobre las dificultades, como un símbolo de todo lo que podemos alcanzar cuando la fe nos sostiene y la esperanza nos conduce con nuestra frente en pro de Cristo. Muchos hay hoy, 2000 años después, que los momentos próximos que Jesús habría de afrontar no creen que fuesen posibles. Creen incluso que Jesús no murió en la cruz y que simplemente se desmayó y posteriormente lo sacaron de allí desmayado, mientras que algunos lo creían por muerto. Algunos incluso dicen que el verdadero Mesías de las profecías no ha llegado y que aquel que Juan el Bautista bautizara con las aguas de manera simbólica no fue realmente el Mesías que se esperaba para Israel. No obstante, si hacemos un análisis a la luz de la ciencia que hoy nos acompaña, podemos darnos cuenta que Jesús fuera aprendido y latigado por más de 70 veces, con látigos propios de asesinos romanos que se caracterizaban por tener varias puntas y a ellas ligadas pedazos de piedra y hueso para así poder rasgar la carne cuando ellos penetraban en la espalda y arrancar los trozos de piel. Solamente los 70 latigazos a cualquier ser humano habrían de propiciarle que la sangre fuera tan abundante que comenzara a desangrarse por completo el cuerpo y una debilidad tal que le impediría levantarse. No obstante, él no solamente se levanta, sino que toma en sus brazos y su espalda abierta en carne viva el tosco madero que serviría para clavarlo como una bandera destrozada en el Gólgota, más que él posteriormente transformaría, como nos dice el espíritu de Manuel, en un sable que se incrusta en la tierra para convertirse en puente de luz en los cielos. Y esta debilidad propia de la sangre que se drenaba de su organismo es una de las razones por la cual él cae aún caminando en dirección al Gólgota, pero también toma para enseñarnos que las cruces son personales y todos debemos cargar cada uno nuestra cruz, mas también recibir la ayuda sin que otros la carguen por nosotros. Y aun cuando sobrevive a los clavos de más de 30 centímetros que son colocados en sus muñecas, pues si hubiesen sido colocados en sus manos por el peso de aproximadamente 70-75 kilos se habrían rasgado, y los otros en sus pies es izado, y al momento en que es izado, las astillas propias de la madera tosca se incrustan en la espalda que se desgonza. Si nosotros intentamos entender lo que allí acontecía médicamente hablando en su organismo, el estrés que se estaba produciendo en sus músculos por estar colgado, hacía que sus pulmones, su caja torácica no se pudiese expandir, teniendo una dificultad para respirar muy grande, necesitando incluso de erguirse de los clavos para poder exhalar y soltarse en los mismos clavos para poder inhalar posteriormente. Ahora, como si esto fuese poco, el sudor que ya era abundante rompía los capilares y se transformaba en sangre. Y cuando Longinus, aquel guardia, aquel centurión romano, incrusta la lanza entre la tercera y cuarta costilla, dicen los historiadores que sale del cuerpo de Cristo una mezcla de agua y sangre, lo cual hoy conocemos como un derrame pericárdico.
Es decir, es imposible si a eso añadimos la corona de espinas y el tétano que estaba generando en su organismo la infección, que él hubiese podido sobrevivir a tal martirio. Sin embargo, 3 días después, se para frente a aquella que había sido la equivocada de Magdala, aquella que nadie quería y aquella que aún los discípulos algunos rechazaban, para decirle que continuaba con todos y que no los había abandonado. Y así lo hizo, acercándose una y otra vez, compartiendo con ellos, incluso comiendo pescado con ellos para que se dieran cuenta que él seguía vivo, pues la muerte real no existe y el cuerpo es solamente la vestidura del espíritu inmortal. Y fuese allí, cuando compartiendo con los 500 de Galilea, como nos explica el libro de Buena Nueva, les dijera a todos nimbado de luz en aquel atardecer mientras ascendía a los cielos: y yo os envío como ovejas mansas entre lobos rapaces, entre lobos feroces, para que ustedes vayan y diseminen la semilla de mi mensaje. Aquel magnetismo se quedó impregnado en sus corazones. Y aún aquellos que le perseguían, aún aquellos que después persiguieron a quienes sirvieron para él, a quienes le acompañaron, se transformarían al sentirle su presencia. Pues aquel perseguidor que impiedoso había decretado la lapidación de Esteban, mientras cabalgaba en dirección a Damasco, al sentir la luz que emanaba de Jesús, que ahora se proyectaba frente a él en la arena del desierto, cae de su caballo y escucha en su corazón las palabras: Saulo, ¿por qué me persigues? Y se transforma por completo en el apóstol de los gentiles, permitiendo que nosotros de este lado del mundo que hoy nos encontramos reunidos, podamos tener conocimiento de las enseñanzas excelsas del Maestro. Aquel que desgastaría sus pies y sus vestiduras, que sentiría el rechazo de aquellos que le eran más queridos para entregarse en favor de Cristo. Por eso, cuando hablamos de los caminos de Jesús, no nos podemos delimitar únicamente a su vida física, a los 3 años de ministerio y aproximadamente 33 años de vida física. No. Nos tenemos que referir a la historia misma de la humanidad. Pues aún si hablamos de los caminos de Jesús, tendríamos que referirnos a la formación misma del planeta. Porque aún desde la primera explosión, que generara los primeros átomos, las primeras moléculas, para que la Tierra empezara a gestarse y posteriormente esa masa caliente comenzara a enfriarse a través de los siglos, a través de los millones de años, Jesús ya estaba ahí presente. Ya eran los caminos de él que hacían que las primeras bacterias, que los primeros organismos unicelulares tuviesen lugar en la profundidad de las aguas, que las algas tuviesen existencia y que posteriormente la tierra sobresaliendo del agua diera lugar a otros tipos de vida. Ahí ya estábamos en los caminos de Jesús. Ahora, cuando Él viene para pasear su humanidad por Galilea, para entregarnos el mensaje vivo del amor, son sus pies los que se clavan en la arena, los que se entierran poco a poco en los caminos, para así atender a los necesitados y demostrarnos no solo con sus palabras, mas principalmente con su ejemplo, cuáles son los caminos que debemos transitar. Y aun cuando su cuerpo físico ya no se encontraba con nosotros, Pablo sentía su presencia para seguir transitando los caminos de Jesús. Posteriormente, cuando los cristianos eran perseguidos, pues entre Nerón y Diocleciano murieron más de 1 millón de cristianos, hasta que el 13 de junio del 313, Constantino establece la religión del imperio, o la religión aceptable como el cristianismo, y es que los cristianos pasan entonces de ser los perseguidos para ahora transformarse en los nuevos romanos que perseguían a aquellos que les habían hecho daño.
malinterpretando el mensaje de Cristo, que dijo a todos: ámense los unos a los otros. Posteriormente las cruzadas, posteriormente la Inquisición y tantos hechos que a lo largo de los años nos han hecho creer que los caminos de Jesús se han desvanecido como huellas en el desierto, que tapados por la arena parecen confundirse. Y es entonces cuando Él nuevamente nos permite que emisarios de amor desciendan al planeta para decirles a ellos a través de su voz en sus corazones y recordarle a la humanidad: reconstruye mi iglesia moral que se encuentra caída. Son los emisarios del amor que transitan a través de los evos para decir: Jesús sigue caminando entre nosotros, queridos hermanos. Jesús está más vivo que nunca. Y aún en la actual Ucrania, en la actual Rusia, en la tierra colombiana o en la antigua Italia, en Umbría, allí, en un pueblo enclavado entre las montañas, en donde su magnetismo hasta hoy se siente presente, devotos emisarios del bien van emulándole para reconstruir la iglesia moral en los corazones de la humanidad y seguir demostrándonos las huellas indelebles que debemos transitar y seguir en los caminos de Cristo en dirección a la inmortalidad. Pues este pequeño jovencito que cantaba alegre por las calles de Asís, que trovaba feliz, cuyo padre era adinerado, cuya madre era amorosa, aquel que sobreviviera a la guerra, pues en los primeros días fuera preso, sin poder siquiera empuñar la espada por primera vez, porque lo suyo no era empuñar la espada para dividir, sino extender las manos para amar, manos que incluso tendrían las mismas marcas que aquel que él tanto amó tuvo en sus manos. Y él, emulándolo, atendió a los leprosos en Ribotorto, cayó a las golondrinas que opacaban la enseñanza, habló con dulzura al hermano lobo y proveyó a las abejas de la ayuda de su hermana Clara para que pudieran polinizar en las flores del convento Clarisa. Él venía para mostrarnos cómo lo hará nuevamente dentro de un tiempo los caminos de Jesús, como emisarios de luz que a través de los tiempos van y vienen desde la verdadera vida a este planeta material para entregarnos las huellas que no debemos olvidar. Más que hizo que este hombre se transformara, que hizo que esta mujer, una mujer que quería casarse, que quería ser feliz, que quería tener hijos, en un momento de éxtasis, se encontrara con la figura excelsa de Jesús y se sintiera totalmente entregada a ella. Y Teresa de Ávila se entregara por completo al mensaje de Jesús, ayudar a los menos favorecidos, a servir a aquel que fue quien nos sirvió a todos, a aquel que nos amó a todos, aún sin nosotros amarle a él. Mas su llamado continúa perenne a través de los siglos. Y allí, en la antigua Bohemia, en República Checa, cuando su mensaje era obligado por conveniencias temporales, políticas y económicas a ser propagado en una única lengua, en latín, un hombre incomparable que preferiría morir en la hoguera antes que abjurar a aquel que su corazón comprendía, a aquel que su corazón amaba. Juan Hus hablaba de que Jesús no necesitaba intermediarios, de que Dios no necesitaba intermediarios para seguirle, para amarle, que no necesitaba tampoco de las indulgencias, de los favores, del dinero, pues Jesús a todos nos amaba por igual.
Y él, el pato que moriría, el fuego candente, porque jus en checo es pato, aquel que aun cuando las llamas estaban por alcanzarlo, mirando a la multitud, recordando a su madre Jusinec, que le decía: Juan, sé bueno, sé amoroso y ama siempre. Mirando a todos mientras las llamas se acercaban a sus pies, dijo: hoy asan al pato, pero un día estas llamas no podrán alcanzar al ganso de luz que volará por encima del fuego para traer entonces el mensaje de amor y de consuelo a la tierra. Y es que ella albergaba en su corazón la labor que habría de concretizar años después de que la humanidad pretendiera divorciarse en el siglo XVII de la religión, cansado de tantas arbitrariedades, de tantos abusos, cuando creían que Dios había muerto y que ahora la razón era el Dios de la humanidad. Él retornaría como emisario de los cielos para cumplir las palabras de Jesús en Juan 14:16, y yo os enviaré un consolador que estará con vosotros hasta el fin de los tiempos. Porque era este ser singular que hizo una promesa, pues él estuvo antes de nosotros, está con nosotros y estará aún después de nosotros con todos. Y ahora se valía de un pequeño niño que retornaba la vestidura carnal allí en Lyon, en Francia, después de que el emperador autocoronado Napoleón hubiese traicionado los deseos de una república y ahora se convertía en el emperador absoluto de Francia. Él comenzaba sus primeros pasos educándose bajo la filosofía de Pestalozzi en Yverdon, para posteriormente, conocedor de tantas áreas del conocimiento, del estudio y de la investigación, ser lo que Camilo Flammarion determinaría posteriormente como el buen sentido encarnado, y sería capaz de abandonarse a sí mismo, a similitud de todos los que vemos en esta imagen y tantos otros que no cabrían aquí, para dar paso a aquel que traería entonces, a través del Espíritu de verdad y del grupo de espíritus que dirigen el Consolador, las enseñanzas de Jesús de vuelta a nuestra era. Aquel que sería capaz de dejar morir al profesor Hippolyte Léon Rivet para permitir que naciera Allan Kardec. Cuando nos encontrábamos en el cementerio de Père Lachaise, en Francia, llamó especialmente nuestra atención ver que allí se encuentra, ya que es un sitio turístico, todos los nombres de quienes se encuentran sepultados allí y su profesión. Y está un nombre abogado, otro nombre médico, otro nombre escritor. Y cuando llegan a la tumba de él, no está enterrado allí Hippolyte Léon Denis Rivet. El nombre que aparece enterrado allí es Allan Kardec. Profesión espírita. Pues él dejó todo para servir a la causa del espiritismo, para traer el Consolador a la tierra. Y por eso, cuando hablamos de los caminos de Jesús, debemos decir que nosotros que hoy abrazamos el conocimiento espírita, estamos con los pies en el camino de Jesús. Como lo están aquellos que abrazan otras doctrinas, pues no somos portadores de una verdad que no esté abierta para el mundo, mas sí somos responsables de transformarnos moralmente y ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Porque conocedores de la inmortalidad del alma y conocedores de la preexistencia del espíritu a esta vida física, y como lo define el Evangelio según el espiritismo, de aquella segunda palabra en el alfabeto divino, la reencarnación, conocedores de esta verdad inamovible,
estamos llamados a transformarnos, ayudando con esto a transformar a quienes nos rodean para mejor, dejando morir siempre el hombre y la mujer vieja que tenemos de nuestras herencias atávicas para así ir en dirección a los caminos de Cristo. Por eso, Allan Kardec, en Viaje Espírita de 1862, coloca en primera instancia para los espíritas el consuelo. Porque Jesús se dedicó a consolar a todos los que le seguían, a todos los que le acompañaban. No sin esto invitar al estudio, mas entendiendo que hombres y mujeres aún en este planeta requerimos del consuelo para levantar el ánimo a los caídos, alejar a los hombres de las pasiones, del desespero del suicidio y detenerlo quizás ante la inminencia de un crimen. Es esta la principal labor, dice él, de los espíritas en primera instancia. Por eso recordamos las palabras, amaos e instruíos. Y no podemos entonces dejar de decir que Jesús sigue trazando el camino en estos tiempos y nosotros seguimos llamados a caminar junto a él. Se dice que muchos hombres y mujeres, algunas, acompañaron entonces a Jesús por aquellas tierras donde él caminó. Dalmanuta, Betsaida, Nazaret, Jerusalén, Magdala, tantos lugares donde él peregrinó, donde llevó su amor. Pero también se cuenta que podrían haber sido más los discípulos que a él lo acompañaban constantemente. Hasta hoy en la historia conocemos 12 discípulos, los 12 apóstoles, como conocemos que se le dice. Pero ¿qué pensaríamos si decimos que podrían ser de pronto no 12, sino 15? Y que esos otros 3 de los cuales mencionamos, podría el primero llamarse donde sea. ¿Cómo así donde sea? Sí, donde sea se llamaría el discípulo número 13. Porque como coloca Lucas en 9, 57 y 58, un hombre se aproximó a Cristo y le dijo, Señor, yo te seguiré a donde sea. Y Jesús mirándolo, le dijo, los zorros tienen cavernas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos para reposar. Sin embargo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una piedra donde colocar su cabeza. Y aquel hombre, mirando a Jesús y dándose cuenta de lo que esperaría, se apartó en silencio. Entonces se aproximó a él el que sería el discípulo 14, que se llamaba Cuando Sea. Pues acercándose le dijo, Maestro, yo te seguiré sin importar lo que me pidas. Y como nos relata Lucas en 9, 59, 60, Jesús le dijo, ven y sígueme. Y entonces el hombre, mirando a Jesús y su mirada penetrante, le dijo, Maestro, yo te seguiré, pero primero dame un tiempo para ir y enterrar a mi padre que acaba de morir. Y Jesús, sabiendo que su deber, que lo que albergaba su corazón no era el deber filial, sino el deseo de la herencia material, dejó que él se marchara en lugar de seguir a Jesús. Y este discípulo número 15 se llamaría Como Sea. Pues termina Lucas recordando a un último hombre que se acerca en aquel momento a Jesús y le dice, Maestro, yo sí te seguiré. Y entonces el Maestro Jesús le dice, ven, sígueme y camina conmigo para pescar almas en el océano de la humanidad. Y entonces el hombre, viendo la imagen de Cristo, le dice, yo te seguiré, pero primero déjame irme a despedirme de mi familia para ir contigo. Y Jesús le dice, aquel que ha puesto su mano en el arado y mira para atrás, no es digno del reino de los cielos, no está apto para el reino de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, aún frente a los caminos de Jesús que tenemos delante de nosotros,
nos comportamos como donde sea, cuando sea o como sea. Jesús, yo te seguiré, pero jamás dejaré las comodidades materiales que tengo. No soy capaz de dejar las pasiones que me acompañan o los vicios que aún son de difícil erradicación. Yo te seguiré, Cristo, pero no me pidas dejar el alcohol. Yo te seguiré, Jesús, y caminaré a tu lado, pero no me pidas que abandone aquellas cosas que sé que me hacen mal, pero mis placeres le hacen tanto bien. Por eso, hoy Jesús sigue caminando entre nosotros, invitándonos una y otra vez para que continuemos por su camino, para que continuemos y actuemos como Él. Pues Jesús, desafiado, venció. Aun cuando lo tildaron y le dijeron, es verdad que tú eres rey, el rey de los judíos, y él dijo, tú me llamas de rey. Porque cuando lo buscaron para decirle, es verdad que debemos entregar el tributo al César, él, con inteligencia y conociendo la psiquis humana, dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque aún cuando le tiraron a los pies la mujer atormentada, él con sabiduría, amor y sin juzgar algo que tanto nos cuesta, dijo que arroje quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y cuando aquella meretriz, Miriam de Magdal, lavaba sus pies con un perfume de nardo, él tomándola de los brazos le dijo, mujer, porque mucho me has amado, tus pecados han sido perdonados. Por eso, si nosotros seguimos sus caminos y nunca nos detenemos ante los desafíos, tendremos entonces el crecimiento espiritual y podremos entonces vencer. Porque hoy los campos y las fieras son diferentes. En el ayer los cristianos eran arrojados en campos cerrados, en coliseos, y las fieras eran traídas de África hambrientas. Hoy los campos no tienen límites, pues los coliseos es el planeta Tierra. Y las fieras ya no residen en África para devorarnos exteriormente, sino residen en nuestro interior y son nuestras pasiones y nos devoran de adentro hacia afuera. Solamente viendo en el exterior lo que tiene nuestra alma. Por eso Jesús dijo, sepulcros blanqueados por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. Por eso, para finalizar en la tarde de hoy, recordamos ante la imagen de los cristianos primitivos y las fieras. Hace algún tiempo que nos encontrábamos en Roma y tuvimos la oportunidad de dirigirnos hacia Ostia, hacia el puerto de Ostia. Y en aquella noche, para nosotros fría, en aquel mes de octubre, recordábamos en nuestro pensamiento una historia bellísima que quizás ya es conocido por muchos, pero que me voy a permitir narrar para ustedes para cerrar en esta noche, en esta tarde. Pues es el perfecto ejemplo de cómo Jesús nos pide que transitemos sus caminos y llegaba hasta nuestra mente en aquellos momentos, en aquella noche, en las cercanías de Roma. Pues en aquel mismo puerto, en Ostia, pero miles de años atrás, después de la crucifixión de Cristo y en pleno auge de las persecuciones, un galeón, un barco romano, atracaba en aquel puerto de Ostia cuando apenas el sol comenzaba a despuntar los rayos del amanecer, trayendo en su interior una carga de prisioneros cristianos que iban a ser devorados por las fieras en aquel día en los coliseos. Bajaron multitudes de hombres, mujeres y niños, encadenados con grilletes, mientras centuriones romanos custodiaban aquel tránsito que parecía de esclavos y era solamente de seres libres espiritualmente. Al final de aquella larga fila, un hombre de avanzada edad con su cabello encanecido, su barba igualmente encanecida, caminaba lentamente como aquel prisionero especial. Y mientras iban adentrando poco a poco en la ciudad romana, y el sol entonces ahora se elevaba y pintaba de color y de luz las columnas de mármol que se izaban por la Vía Apia, aquel hombre
ya anciano, mirando aquella imagen tan bella, se maravillaba y sonreía. Entonces, un guardia romano con su bota lo tiró al piso de una patada, mientras la sangre caía por su rostro al golpearse con la piedra. Y el hombre imperturbable se levanta con dificultad, mientras el guardia le pregunta: ¿y tú por qué te ríes? ¿No sabes que vas a morir en las próximas horas? Y él, sonriendo para el guardia, le dice: sonrío porque al ver este paisaje maravilloso que el sol ilumina, y pienso en las maravillas que Dios les ha dado a ustedes, que acaban con las vidas de sus hermanos. No imagino entonces las maravillas que Dios tiene guardadas para aquellos que seguimos a su Hijo, a Jesucristo. El guardia, ante aquella respuesta, queda inmóvil y permite que este hombre camine. Pasan las horas y entonces comienzan a ser tirados a las fieras los primeros cristianos, perdón. Los romanos enardecidos, más de 50,000 hombres y mujeres gritaban cristianos a las fieras, mientras habían sido tirados en la arena y frente a leones y tigres, que iban devorando uno por uno, mientras la sangre salpicaba y cubría la arena. Y aquellos cristianos, muchos de ellos morían con cantos en los labios de gloria a Dios. Niños que no tenían miedo, sino que vivía en su corazón la esperanza, pues habían escuchado al Mesías cantar las bienaventuranzas, y que ahora se entregaban sin miedo. Y de último, cuando todo el espectáculo y el frenesí sangriento había parado, un hombre caminaba con dificultad hacia el centro de la arena. En su rostro, una sonrisa inmensa, y en su pensamiento, palabras que decían: Jesús, desde que te conocí, he querido hacer el sacrificio máximo de mi vida, y hoy estoy aquí para demostrarte cuánto te amo, Maestro. Las fieras que a lo lejos terminaban de reñir los últimos huesos, al ver a este hombre se abalanzaron corriendo frente a él, y él de manos abiertas y con tranquilidad la esperaba. No obstante, aquellas fieras al aproximarse a él pararon súbitamente y, oliéndolo, se acostaron a sus pies. Más de 50,000 voces se acallaban ahora y sentían miedo al no saber qué pasaba. El César, que allí se encontraba, el emperador, se levantó de su silla y se aproximó a aquel balcón y miró. Y entonces este hombre, Ignacio de Antioquía, quien había sido aquel niño que Jesús sentara en sus piernas y dijera: dejad a los niños, venid a mí, de los que conociera personalmente a Cristo, el último en morir. Allí, frente a las fieras y viendo que se acostaron, se ataca a llorar y dice: Cristo, tampoco he hecho por ti, Jesús, que ni siquiera mi vida recibes. Perdóname. Y entonces un ser angelical, nimbado de luz que solamente era perceptible para Ignacio, se presenta frente a él en medio de las fieras y le dice: Ignacio, mi hermano, morir es fácil. Bastaría que una garra de estos animales te rasgara el pecho para que tu vida se cegara. Pero Jesús no quiere eso de ti. Jesús no quiere lo fácil. Jesús pide más. Jesús pide para ti que vivas, porque vivir es difícil. Jesús pide que vivas día a día, dejando morir en ti las pasiones, los vicios, y entregándote por completo a Él, para que un día que no está lejos, finalmente lo acompañes en el reino de los cielos. Y en aquel momento ese mismo ser se traslada hasta el balcón del emperador, y magnetizándolo sin que él pudiera percibirlo, entonces el emperador
coge y hiergue su pulgar, más por miedo que por otra cosa, y la vida de Ignacio de Antioquía es perdonada. Y mientras él sale del Coliseo, escucha en su corazón y en lo íntimo de su ser: Ignacio, vive porque morir es fácil, pero vivir es difícil y Jesús quiere que vivas. Cuando regresa al colegio apostólico, aún aquellos como Simón Pedro y tantos otros, al verlo llegar y saber que él había sido apresado, empiezan a desconfiar de él y creen que él negó a Cristo para salvarse. Solamente los años y el estoicismo de este hombre darían cuenta entonces del ser que era Ignacio de Antioquía. Hoy que transitamos los caminos de Cristo, Jesús viene nuevamente a nosotros para decirnos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mis enseñanzas entonces, el camino que debes transitar. Mas cuanto hay muchos que sufren en el mundo, yo quiero vivir en tu corazón, tú que me escuchas, para decirte que vivas dejando morir en ti las pasiones, para que transites por los caminos de Cristo, por los caminos de Jesús. Y que llegado el momento, ya sea a través de las muertes violentas, de las muertes accidentales, de la enfermedad o de la guerra como monstruo impiedoso que aún galopa por nuestro planeta, todas y cada una de ellas fenómenos naturales, podamos entonces, habiendo transitado los caminos de Jesús y recordando a Ignacio de Antioquía y a los cristianos primitivos, presentarnos en la espiritualidad con la conciencia en paz y el corazón henchido, y recordando a los cristianos frente a las fieras, cantar las buenas nuevas y entonar las mismas palabras que ellos frente a las fieras entonaban. Ave Cristo, nosotros que aspiramos a servirte y trabajar en tu nombre, aquí estamos. Y agradecidos por la oportunidad que es el espiritismo, el consolador prometido, aquí estamos, pues trabajamos por sembrar el reino de amor en la tierra. Que nuestros días, queridos hermanos y hermanas, en el transitar carnal, los transitemos siempre por los caminos de Jesús. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestro querido Johnny. Nos tiene muy sensibilizados con esta enseñanza tan maravillosa que nos ha traído. Principalmente a mí me tiene muy emocionada y la verdad no tengo palabras para decirle qué hermosa conferencia que nos ha dado la tarde de hoy. Algo muy hermosísimo. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga siempre. En la Casa Espírita Rutas de Luz le mandamos nuestros afectos más grandes, ese cariño que le tenemos, mucho aprecio. Y muchísimas gracias por esas palabras que nos han sensibilizado nuestro ser. Como no hay preguntas, porque sí hay. Espérame, mira. No, pero son solo saludos para Johnny. Y dice, a ver. Dice, doctora Piedad, gracias por la invitación. ¿Dónde encontramos esta linda historia que nos narraste? Es para Piedad. Es una excelente pregunta. Cuando sepa la respuesta, sí, ahí dice que dónde encontraste esta linda historia que nos narraste. Tan pronto recuerdo la respuesta, que no la recuerdo en este momento, fue hace mucho tiempo, se las compartiré. Bueno, muchísimas gracias. Dios los bendiga y les pido un permiso, voy para otro compromiso. Bendiciones. Le vamos a dar la palabra a don Germán, si tiene algunas palabras para nuestro querido Johnny. Johnny, únicamente gratitud, gratitud, gratitud y un fuerte abrazo.
muy conmovido, muy sensibilizado, y Dios lo bendiga por siempre. Recuerdos a sus señores padres y a mis hermanos en Santander. Gratitud. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces, a continuación, le vamos a dar la palabra a nuestra querida Alba Mancipe con el Evangelio. El tema es No vayáis en busca de los gentiles, capítulo 24. No me pusieron el ítem. Capítulo 24. Bueno, no pasa nada. Muy buenas tardes a todas mis hermanas y mis hermanos en Ideal. Espero este evangelio, esa lectura pues es prácticamente está muy esclarecida con la charla de nuestro querido hermano, que creo que nos ha sensibilizado a todos. Ha sido muy, muy conmovedora, entonces viene muy acorde con esta lectura. Entonces voy a hacer muy poco lo que voy a decir porque en realidad está todo ya dicho en esta charla de nuestro querido hermano. Entonces del capítulo 24, ítem 9, no vayáis en busca de los gentiles. Jesús envió a estos 12 los apóstoles después de darles las siguientes instrucciones. No vayáis en busca de los gentiles, ni entréis en las ciudades de los samaritanos. Id más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en los lugares a donde fuereis, predicad diciendo que el reino de los cielos se aproxima. Y ahora viene la explicación de nuestro querido hermano Allan Kardec. Entonces voy a dar un pequeño esclarecimiento a esta primera lectura donde nos dice que no vayamos a buscar a los gentiles, es que no vayamos a buscar a los que ya saben y a los que están bien y todo eso, sino es más bien buscar a nuestros hermanos que aún se encuentran como nosotros nos encontramos en algún momento, como también ahora lo dijo el hermano, porque nosotros también estuvimos entre esas ovejas descarriadas que nos fue a buscar nuestro Señor Jesús con su infinito amor, quizás en tanto tiempo rogándonos que volviéramos a su redil. Ahora pues si nos hemos puesto en este camino, no nos salgamos, sino que al contrario, sigamos adelante como nos lo enseñó nuestro hermano, siguiendo el ejemplo de Jesús, sirviendo a Jesús de la manera más sencilla, dejando todas nuestras imperfecciones para que podamos dejar de ser una carga del Señor Jesús. Entonces, muchas veces nos vamos a buscar a otro para enseñarle cuando ni siquiera yo estoy poniendo en práctica las propias enseñanzas. Entonces es a que pongamos en práctica lo que nos han enseñado, porque pues como nosotros pasamos, hay algunos seres también muy lejos de Dios, muy lejos de Jesús, que no conocen a Jesús. Entonces esta charla de hoy está muy acorde con esta lectura porque es a que conozcamos a Jesús, al Maestro del Amor. Entonces ahora sí, el ítem 9. En numerosas circunstancias Jesús da evidencia de que sus miras no están circunscritas al pueblo judío, sino que abarcan toda la humanidad. Por lo tanto, si dice a sus apóstoles que no vayan en busca de los paganos, no es porque desdeñe de la conversión de estos, lo que sería poco caritativo, sino porque los judíos que creían en un Dios único y aguardaban al Mesías ya estaban preparados por la ley de Moisés y por los profetas para recibir su palabra, como a los paganos faltaba incluso la base. Todo estaba por hacerse y los apóstoles aún no se encontraban suficientemente esclarecidos para tan ardua tarea. Por esa razón les dijo: id en busca de las ovejas descarriadas de Israel, es decir, id a sembrar en un terreno que ya está labrado. Jesús sabía que la conversión de los gentiles se produciría en su momento. En efecto, los apóstoles irían más tarde a plantar la cruz en el centro mismo del paganismo.
Esas palabras pueden aplicarse a los adeptos y también a los propagadores del espiritismo, los incrédulos, sistemáticos, los burlones, obstinados, los adversarios interesados. Son en relación con los espíritas lo mismo que lo eran los gentiles en relación con los apóstoles, y a ejemplo de estos, los espíritas deben buscar en primer término hacer prosélitos entre las numerosas personas de buena voluntad que anhelan la luz y poseen en sí un germen fecundo. De ese modo, no perderán el tiempo con los que se rehúsan a ver y oír y que por orgullo se resistirán tanto más cuanto mayor sea la importancia que se le atribuya a su conversión. Más vale abrir los ojos a 100 ciegos que desean ver claro que a uno solo que se complace en las tinieblas, porque así estaremos aumentando en mayor proporción la cantidad de defensores de la causa. Dejar a los demás en paz no constituye una muestra de indiferencia, sino la buena política. Ya llegará su turno cuando sean arrastrados por la opinión general y cuando oigan reiteradamente las mismas ideas alrededor suyo. Entonces creerán que aceptaron esos conceptos por propia voluntad y no por la presión de otros. Además, algunas ideas son como la semilla. No pueden germinar antes de la estación apropiada, ni en un terreno que no ha sido preparado. Por eso es mejor esperar el tiempo propicio y cultivar antes las semillas que germinaron, para que las restantes no se atrofien en causa de un cultivo demasiado intenso. En los tiempos de Jesús y consecuencia de las ideas limitadas y materialistas de entonces, todo estaba circunscrito y localizado. La casa de Israel era un pueblo pequeño y los gentiles eran los pequeños pueblos de los alrededores. En la actualidad, las ideas se universalizan y se espiritualizan. La nueva luz no es privilegio de ninguna nación. Para ella no existen barreras. Tienen su sede en todas partes y todos los hombres son hermanos. Asimismo, los gentiles tampoco son un pueblo, sino una opinión generalizada sobre la cual poco a poco triunfa la verdad, al igual que el cristianismo triunfó sobre el paganismo. Ahora ya no es el combate con armas de guerra, sino con el poder de la idea. Entonces, como lo he dicho, si nos damos cuenta, la conferencia de nuestro hermano habló muy claro sobre todo este evangelio prácticamente, porque él decía que nos acercábamos más al reino de los cielos cuando íbamos corrigiendo nuestras imperfecciones. De esa manera, haciendo el bien, es que podremos gozar más pronto de ese reino, porque si no corregimos nada, entonces nos vamos alejando. Las enseñanzas de la doctrina es para todos para todos aquellos que tengamos la voluntad, porque muchas veces nos enseñan o estamos estudiando, pero si no ponemos voluntad, como ya él también lo dijo, a cambiar, a sacar de nuestro interior todas las imperfecciones, entonces no estaremos haciendo nada. Tenemos también que poner en práctica todo lo que tengamos a nuestra mano con esta doctrina. Que no tengamos miedo de predicar, como lo habló el hermano, de esos cristianos que no les daba miedo decir que seguían a Jesús y que amaban a Jesús. Entonces, que nosotros tampoco nos dé pena ni nos dé miedo decir de que somos espíritas, que estamos aprendiendo, estudiando las leyes de nuestro Maestro Jesús que ya están en nuestra conciencia. Entonces, hablar a nuestros hermanos que encontremos en nuestro camino, que son muchos los que encontramos,
y hacer como hace el agricultor, que siembra toda la semilla en ese terreno, pero él no está pensando si todas irán a germinar o no, pero qué tal que todas germinen. Entonces nosotros es lo mismo, a sembrar estas enseñanzas que gracias a Dios ya estamos como poniéndolas en práctica. Entonces, que todos esos conocimientos deben ser todos esparcidos en el terreno. Estudiar el Evangelio de Jesús, porque si no estudiamos el Evangelio de Jesús, ¿cómo podemos ayudar? No podemos ayudar si no tenemos conocimiento ni sabemos de quién fue ese Maestro Jesús el Cristo. Entonces, que trabajemos como ese agricultor, que siembra la semilla, ahí la deja, si produce, si germina y si produce, pues bien. Entonces, no tengamos miedo de eso. No importa cuándo germine esa semilla, porque nosotros no sabemos también cada uno de nosotros cuánto tiempo traeríamos esa semilla ahí, y hasta ahora está germinando, porque yo a veces digo y me pongo a analizar, todavía no estoy dando frutos, todavía estoy muy atrás porque todavía me falta aprender muchas cosas, y no solo aprenderlas, sino lo más difícil que es ponerlas en práctica. Para mí sería la tolerancia. Entonces, en este momento es que esas palabras que escuchamos en esta tarde tan profundas, con ese sentido tan amoroso que nos dio nuestro hermano, la pongamos en práctica. Y como dice el Evangelio al final, en este momento, estas enseñanzas, esta doctrina está siendo esparcida al mundo entero, por todo el sitio. No necesitamos un sitio cerrado, sino que está esparciéndose por todo el universo y está llegando. Y pues mi llamado en esta tarde, lo más principal es a que sigamos en esa oración, que sigamos en ese amor hacia nuestros hermanos que se encuentran en este momento llenos de ambición, del egoísmo, pero principalmente de la ignorancia. Y que no miremos a nuestro hermano como dándole los insultos ni todo eso, sino que lo envolvamos en ese amor, porque de esa manera era que hablaba el Maestro Jesús y de esa manera es que nos están enseñando aquí cómo no es con las armas ni con eso, sino que recordemos también algún ítem de nuestra querida Juana de Ángeles, donde dice que nunca hubo más amor en la tierra que ahora. Entonces enterémonos de eso, de que si todos los que tenemos este conocimiento nos encerramos en esas vibraciones hacia nuestro hermano, que cuando digamos a un hermano que está hablando mal de él, procuremos no alimentar ese odio, sino al contrario, desarmar a este hermano y a todo su equipo, porque sabemos que él no está solo. Entonces, a que seamos esos predicadores, que no busquemos la perfección en el otro, sino la nuestra. Y pues ya es lo que tengo para decir y todo está dicho por nuestro querido hermano Johnny, que todo lo aclaró, ese evangelio prácticamente, él me lo aclaró y me lo explicó todo. Muchas gracias y me disculpan mi torpeza. Gracias. Bueno, muchas gracias, Albita, por el evangelio en la tarde del día de hoy. Y vamos a la invitación para la conferencia dentro de 8 días, antes de la oración.
Bueno, muchas gracias a todos nuestros hermanos que nos han acompañado en esta tarde. Y le damos la palabra a nuestra querida Albita, que nos va a hacer la oración final. Bueno, en este momento, en esta bella armonía en que nos encontramos todos, porque ha sido una charla muy conmovedora, muy sensibilizadora. Vamos a darle gracias a nuestro amado Padre Celestial, al Maestro Jesús de Nazaret y todos sus equipos de trabajo, a todos los hermanos que hicieron posible que este mensaje haya llegado a nuestros corazones. Esperamos, Señor Jesús, que este mensaje también haya llegado o llegue a través de nuestros hermanos espirituales en este momento hacia los campos donde hay la batalla, donde hay la guerra, donde hay tanto sufrimiento y tanto dolor, Señor. Y te pedimos también, amado Padre, que si es tu santa voluntad y podemos servir como consoladores en nuestros momentos, que nuestros cuerpos descansan, que podamos llegar hasta allí donde hay el dolor, donde hay la tristeza, donde hay la desolación, donde hay el desconsuelo, el desconocimiento, que podamos llevar este mensaje de consuelo, de esperanza, de amor. Señor Jesús, gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque pones en nuestros caminos estos bellos expositores, quizás más adelantados para podernos enseñar toda tu doctrina, Señor. Que también lleguen estos bellos mensajes a nuestros hermanos enfermos en las clínicas, hospitales, en los campos de refugiados, pero también en los campos de concentración del mundo espiritual, Señor. Son tantas las necesidades, amado Padre. Gracias infinitas, porque sabemos que eres un Padre amoroso. Sabemos que tienes tanta misericordia con nosotros. Desde nuestra pequeñez, desde nuestra imperfección, te pedimos en este momento que nos continúes iluminando para seguir adelante, Señor. Que la paz, que el amor, el consuelo llegue hacia el hogar de cada uno de los aquí presentes, de nuestros hermanos que se encuentren aún en la oscuridad y en las tinieblas. Gracias, Señor Jesús, por tu infinito amor. Gracias por permitirnos haber estado en este banquete, en este precioso alimento para nuestros seres espirituales, para todos nuestros hermanos que aún no lo escucharon, que también llegue hacia sus divinos espíritus, a sus espíritus, su divina luz y el amor. Porque tú eres, Señor, el camino, la verdad y la vida, y sin ti nada podemos. Que así sea. Que así sea. Muchísimas gracias a todos nuestros hermanos y que tengan una feliz tarde.